Y la duda siempre ha sido de cómo poder congeniar tanto la paleontología como la educación. Por lo general, yo he tenido la experiencia de trabajar en el Museo Rincón de los Sauces y siempre el tema paleontológico, primero que nada, se atomiza a los dinosaurios. Desde el jardín, la primaria y la secundaria, cuando se habla de paleontología, se habla nada más que de dinosaurios. Y cuando se aplica alguna actividad dentro sea a nivel inicial, a nivel primario o el secundario, la actividad que siempre es más común es vamos a visitar el museo y trabajar en el aula, qué dinosaurios vivían, cuál era el más grande, cuál era el más chico, cuál era el más feo, cuál era el más viejo, y siempre nos quedamos con eso. Entonces, el trabajo que hicimos con Eduardo, pudimos ver que realmente hay muchos más contenidos que se pueden aplicar y es mucho más sustancioso y más significativo para el alumno aprender otras cosas. Porque aprender cuál es el más viejo, cuál es el más grande y el más chico lo vemos en los diarios y eso lo único que le interesa es a los medios de difusión. Entonces voy a pensar en una paleontología diversa y dinámica al interior de la enseñanza de estos modelos biológicos. Otro aspecto importante es que tiene mucho que ver es el contexto. Nosotros en Argentina es un país netamente en lo que es paleontología muy importante a nivel mundial y si tenemos en cuenta la provincia de Neuquén donde yo trabajo y la provincia de Río Negro y toda la Patagonia en su contexto, es un lugar donde todo el tiempo se están generando conocimientos que no solamente tienen que ver con la paleontología, sino también con la geología. O sea que no solamente se hacen descripciones, sino que también se está interpretando muchos trabajos con las nuevas técnicas que años atrás no se podía hacer. Por ejemplo, hacer tomografías a un dinosaurio, años atrás era impensado. No había tomógrafos por todos lados como hay ahora, que no es tan fácil conseguir tomógrafos, pero es mucho más común. Nosotros hace poco en Neuquén hicimos una tomografía de un cráneo de un dinosaurio, que después te voy a mostrar algunas cosas, que nos permite poder reconstruir el cerebro. Es un cráneo que tiene toda la caja craneana completa del dinosaurio carnívoro, que es el primero que encontramos en Rincón después de años de buscarlo. Y afortunadamente vino con Yapa porque tiene parte del cráneo, está todo completo, y con Paulina Carvajal, que es una doctora que trabaja en el Museo Carmen Funes, ella se dedica al estudio neurológico de los dinosaurios y otros reptiles. Pudimos hacer una tomografía, hicimos una tomografía, ahora lleva muchísimo trabajo, vamos a poder ver, tener una reconstrucción de cómo es ese cerebro. Si uno pensara en años atrás, era impensado poder hacer estudios como ese, los paleontológicos con corte de huesos como para ver el desarrollo, hasta se ha podido, bueno, Nacho ha podido interpretar que a partir de ciertas estructuras en esos huesos, algunos ejemplares se pueden determinar que eran hembras. Era una cosa casi impensada. Hembras, juveniles. Juveniles, bueno, juveniles ya hace rato, pero hembras, cuando Nacho presentó, es otro colega, Ignacio Cerda, que se dedica exclusivamente a estudio histológico, en unas jornadas, ¿no fue el año pasado, en La Rioja? Presentó un trabajo que hablaba de, bueno, también la muestra lo permitía porque era un dinosaurio que había muchos ejemplares de distintos tamaños que permitía cortarlo, porque eso obviamente necesita hacer un poco de destrucción. Nacho anda por las colecciones cortando huesos y siempre tenemos que estar cuidando que no nos quiera cortar algún hueso. Esa muestra era muy grande, eran muchos huesos de pata que se podían cortar, de distintos juveniles, de distintas especies, distintos ejemplares de la misma especie. Y eso permitió identificar ciertas estructuras que, por ejemplo, se encuentran en el hueso de aves, que permiten mantener mucho más calcio en los huesos cuando están en la época de reproducción. Comparando esa evidencia, encontró esos mismos patrones en estos huesos y pudo determinar que esos huesos pertenecían a hembras. Obviamente no se puede con todos los materiales, pero es algo realmente increíble poder conocerlo, ni hablar si algún día se va a poder hacer un clon de un dinosaurio. Así dicen, quizás más adelante se puede hacer. Como para que nos empecemos a ubicar dónde estamos parados en la escala geológica, estos depósitos estamos en el Cretácico superior,
en la parte alta del Cretácico inferior, y más o menos donde estamos parados estamos alrededor de los 80 millones de años aproximadamente. Se han hecho bastantes trabajitos ahora en el último par de años, y sé que van a salir publicados más. De todos modos, todavía no hay un consenso, no hay un acuerdo de dónde poner los límites de las formaciones. ¿Saben lo que se acuerdan que son las formaciones? Digo, más o menos. Entonces, por la duda, bueno, recordemos que las formaciones son unidades de rocas, sucesiones de rocas, que los geólogos usamos como digamos, índice denominador en la palabra formación, y le damos un nombre a esta sucesión de rocas que está caracterizada por una edad y un ambiente determinado. Después hay divisiones, o sea, hacia arriba están los grupos, subgrupos y demás, y hacia abajo también tenemos miembros y demás, pero bueno, entramos en una categoría que no viene al caso por ahora. Pero la palabra formación la usamos mucho. Otra cosa que el nombre de la formación, por regla, o sea, internacional, es se pone el nombre de la localidad donde fue descrito por primera vez, y esa es la localidad tipo. A diferencia del paleontólogo que le pone el nombre que se le ocurre al fósil, no. Nosotros tenemos que sí o sí respetar eso de decir, si se la describió en general roca, de ahí viene la formación roca, esa es la localidad tipo. Y todo el mundo que quiera estudiar la formación roca la puede estudiar en cualquier lugar, pero sabe que el punto de referencia en este caso es General Roca, la parte de General Roca al norte. Bueno, a veces, obviamente, sobre todo antiguamente, hoy en día ya es inaceptable, pero a veces se generaba algún problema, y por ejemplo, nosotros estamos en la formación Allen, en este momento, y se supone que el localidad la formación Allen. Llamativamente el localidad es Paso Córdoba. Y así fue definida. Hoy, digamos, y así ya, digamos, como ya fue llevado a lo largo del tiempo, ya es costumbre, realmente no lo vas a cambiar, ya está así. No le vas a decir, no, ahora se llama formación Paso Córdoba, no tiene sentido. Pero sí, ninguno aceptaría hoy en día que vos le pongas un nombre distinto al lugar donde vos escribís la formación. Entonces, es un dato por ahí que hasta muchos geólogos desconocen, que el localidad tipo de Allen es Paso Córdoba, y no en la zona de Allen. Lo que habíamos armado con las chicas era cómo diferenciar Allen de Anacleto. Bueno, es un tema. Realmente hay que hilar muy, sobre todo acá, hay que hilar muy fino. Anacleto es bastante variable también, pero en todo más uniforme que Allen. Son dos historias totalmente distintas. De hecho, justamente con Anacleto termina el grupo Neuquén, que incluye millones de años de evolución, geológicamente hablando, y te empieza con Allen otro grupo, que es el grupo Malargüe. Allen, Jahuel, Formación Roca y demás, y Carrizo, acá en el área nuestra, ¿no? Entonces, obviamente, no solamente es pasando de formación a formación, sino de grupo. Y eso tiene una implicancia en la evolución de la geología muy grande. Como para que más o menos entendamos, durante gran parte del Cretácico superior, mejor dicho, durante casi todo el Cretácico superior, donde se inventó el famoso grupo Neuquén, donde aparecen la mayor parte de los dinosaurios, en realidad ya la cuenca neuquina, ¿no?, como tal, había sufrido un cambio drástico. Pues si ustedes habrán visto los esquemas y demás, sobre todo en la zona más de Neuquén, donde aparecen más afloramientos, donde están los famosos depósitos marinos del Jurásico y demás, donde aparecen los ictiosaurios y todos los grandes reptiles marinos. Y no sé si alguna vez vieron alguna representación paleogeográfica, pero son muy comunes, donde uno ve que en realidad es como un gran golfo en ese tiempo. La cordillera de los Andes como tal obviamente no existía. Sí existía aparentemente una serie de volcancitos alineados como un cordón volcánico que en algún momento donde entraba en actividad más fuerte, a nivel global, a nivel tectónico, se generaba como una interrupción momentánea del mar. Entonces, y a su vez el mar retrocedía, bajaba, se volvía de vuelta más áreas del continente, después vuelta, otra ingresión, vuelta a un ambiente marino. Eso se mantuvo hasta el Cretácico inferior, con todas sus variaciones. Pero en el Cretácico inferior, justo sobre el límite del Cretácico inferior, vino un gran evento tectónico. Se hizo como una
protocordillera actual. Siempre se decía la cordillera de los Andes es cenozoica. Bueno, en realidad depende de dónde uno quiera poner el límite. Hoy en día es discutido decir es cenozoico. ¿Dónde empezó? Y depende de dónde uno quiera. ¿Sí? Porque ya le digo, ya en el Cretácico inferior, o sea, ya hacia los 100 millones de años hubo un gran evento tectónico que deformó todo el oeste. Ya ahí el Pacífico no entró más. De todos modos, durante el Jurásico y el Cretácico inferior los ríos iban hacia el Pacífico. Cuando se produce esa elevación, toda la deformación y ya el mar no entró más, quedó como una cuenca casi cerrada. Y el grupo Neuquén ahí se empezó a depositar. El grupo Neuquén es netamente continental. Lo que no está claro es qué pasaba con los ríos. Los ríos no van hacia el este, eso es claro. No vienen hacia el este, no van hacia el Atlántico. Se tienden a juntar hacia un colector central y apuntan hacia el norte. La pregunta es, ¿habría algún escape del río principal que se iba hacia el Pacífico por algún lugar del norte? O sea, por el lado de Mendoza, a lo mejor después doblado así. No lo sabemos y no hay evidencia todavía. Pero obviamente hacia el este no iba. También muchas veces nos preguntamos, ¿será que en realidad era una gran cuenca cerrada donde los cursos se perdían? No forman un lago, pues si no tendría que haber evidencias. En algún punto y no lo hay. Pero algunos cursos se preguntó, ¿no será como pasa actualmente con el Okavango? El Okavango está en África, hacia el este-sureste de África, y es un caso muy particular. Se le dice un delta continental, una cosa rara. Pero ahí, periódicamente, cuando ven los periodos lluviosos en África, pelado, seco, y de golpe empiezan a venir los torrentes crecidos, y es un área que no te forma un lago, sino que se explaya, forma justamente un delta, un abanico. El río se empieza a abrir en múltiples brazos y te transforma esto en los documentales, que de seco de golpe se te pone todo verde, hermoso, ven los animales, migran. Bueno, eso es lo Okavango. Y muchos se preguntan si no habrá sido algo así. Es una posibilidad, pero tampoco tenemos evidencias reales. Sí está claro que durante el Cretácico superior, como en todo a lo largo de toda la evolución, hubieron cambios importantes, a veces era mucho más seco, a veces tenías mejores condiciones. Nunca fue una selva. Y yo me acuerdo la primera vez que cuando decía que era seco me querían matar. Pues sí, y los dinosaurios, y bueno, no sé, el problema de los paleontólogos. Y realmente uno se lo pregunta, porque por uno te querés imaginarte, decir, que hacían tremendas manadas de saurópodos, ¿dónde sacan alimento? Pero bueno, si vos ves la zona africana actualmente, ves la manada de elefantes, de ñus, qué sé yo, y de golpe ves lo que es la sabana, y decís, no da. A primera vista no da. Pero bueno, obviamente ellos están mirando constantemente, ver dónde conseguir la comida, esperar la época lluviosa. Seguramente acá, yo siempre me imagino que debe haber sido algo así durante la estación de París. Había lugares donde habían cursos de aguas permanentes, habían ríos permanentes, obviamente a lo largo de los ríos, con esos cursos, había mejores condiciones. Pero tierra adentro, las condiciones no eran muy buenas. Y eso hay que tenerlo presente. Y bueno, lo cierto es que ya entramos, entonces pasamos todo ese Cretácico superior casi terminando, sucede otro gran evento, un evento que también provoca una deformación muy intensa. Ahí sí aparentemente hay una elevación en la vertical de todo el frente oeste, y se genera toda una serie de consecuencias, entre ellas las más importantes es que ya definitivamente el drenaje de las aguas es ahora hacia el este. Ahí se instaura un drenaje como el que perdura hasta nuestros días, hacia el Atlántico. Bien. ¿A qué gran grupo de vertebrados pertenecen los dinosaurios? Los reptiles, muy bien. Y dentro de los grupos, ¿con qué grupos actuales están más relacionados los dinosaurios? Grupos que viven hoy en día de vertebrados. Todos sabemos lo que es un dinosaurio, lo conocemos, lo hemos visto en películas. Las aves, perfecto, muy bien. Con las aves, y hay otro grupo que está cercanamente emparentado con los dinosaurios también, de vertebrados sexuales. ¿Te suena? Muy bien, perfecto, exactamente. Si viéramos un cladograma, hoy veríamos que los dinosaurios están metidos entre aves y
y cocodrilos. En realidad dentro de los reptiles, al grupo al cual pertenecen los dinosaurios son los arcosaurios. Es un grupo particular de reptiles que tienen una cierta configuración craneana, algunas aberturas en la parte posterior del cráneo, en la zona temporal, sumadas a algunas aberturas en la parte anterior del cráneo y en el dental, en la parte de la mandíbula, que comparten con los cocodrilos y con las aves. En realidad, la relación más estrecha la tienen con las aves. Ustedes saben bien, ya les he comentado, que las aves son dinosaurios vivientes, ¿no? Eso, hablando de lo general. Particularmente cómo se diagnostica un dinosaurio, bueno, ya es mucho más complicado y tiene que ver con la anatomía fina del esqueleto. De esto he sacado un trabajo que se publicó hace relativamente poco tiempo, donde se hace una diagnosis de lo que son los dinosaurios y son caracteres del tipo de, por ejemplo, epipófisis sobre la pócima apófisis en la vértebra del cuello, sobre estos procesos que están por encima de las caras articulares posteriores de las vértebras del cuello, las vértebras cervicales, por ejemplo, la cresta del pectoral ocupando gran parte de la longitud del húmero, el hueso del brazo. Bueno, tiene que tener cierta configuración, el hueso del tobillo también, el acetábulo, que es el lugar donde articula el fémur, la cadera completamente perforada. Bueno, no importa, es para saber que los dinosaurios se diagnostican en base a caracteres anatómicos bastante finitos, ¿no? Uno puede hacer una caracterización general de los dinosaurios y decir, bueno, las extremidades son columnares, no son laterales como en un cocodrilo, pero esos caracteres no son exclusivos, sino que los comparten con sus antecesores. La diagnosis de los dinosaurios es un poquito más complicada, más finita en base a caracteres osteológicos. Hay una enorme diversidad de grupos de dinosaurios. En principio, esto es un cladograma donde se incluye la mayor parte de los grupos. Hay una división principal dentro de los dinosaurios que creo que ustedes la conocen. Ornitisquios y saurisquios. Saurisquios y ornitisquios, exactamente. Una mitad y la otra mitad. Ornitisquios por acá, que tienen la cadera tipo ave, que es a lo que se refiere el nombre, que el pubis está rotado postero-ventralmente para el orisquio. Y saurisquios con el pubis dirigido antero-ventralmente, aunque los saurisquios más derivados, los terópodos más derivados, la cadera toma la configuración tipo ornitisquia, que es la que después poseen las aves, ¿no? Que son los dinosaurios carnívoros, los terópodos vivientes. Bueno, de toda esta diversidad, hoy vamos a ver representantes de la mayor parte de los grupos que estuvieron presentes acá en la zona de Neuquén. Simplemente para recordar esta filmina de que los dinosaurios están presentes durante la mayor parte del Mesozoico. ¿Se acuerdan en qué momento aparecen los dinosaurios? En el Triásico. Perfecto. Aparece. Los dinosaurios aparecen en el Triásico superior, ¿no? Dentro del Triásico, en la última parte del Triásico, ahí aparecen los primeros dinosaurios. Y se extinguen, su mayoría, a fines del Cretácico, hace 65 millones de años. Aparecen hace aproximadamente 230 millones de años y se extinguen hace 65 millones de años la mayoría. No todos, porque sabemos que las aves son dinosaurios vivientes, ¿no?